Amén. Abran sus Biblias así como están de pie y ábranlas en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y una vez más, Juan nos va a alentar con sus palabras de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿está en una lucha? ¿Le está costando? ¿Está en un tiempo? No. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es díganlo bien fuerte por favor, mentiroso. Espectacular, sonó re lindo, es lindo cuando hablan. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Dios, de Jesús, por medio de los apóstoles. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Dicen amén? Amén. Bien, pueden tomar asiento entonces. Si no dicen amén, se quedan parados toda la predicación. Antes de comenzar con la predicación, deben tener algo muy en claro, deben tener algo muy presente, que nos viene hablando el Señor desde el hermano que hemos recordado hoy, que ni sabía que Fer lo iba a hablar, pero fue espectacular. No hay mejor clase de vida que ser como Jesús. Eso ténganlo presente. No hay mejor clase de vida que ser como Jesús. Es más, la Biblia va más allá y dice, no hay vida si no somos como Jesús. En 1 Juan capítulo 5 dice lo siguiente, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Jesús, muerte. O sea que ni siquiera hay comparación entre la vida que el mundo ofrece con ser cristiano. Tienen que tener esa convicción para entender y poder aplicar después todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, primero, no hay mejor clase de vida que ser como Jesús. Recuérdenlo eso, no hay mejor clase como el Chavo, no hay mejor clase de vida que ser como Jesús. Los cristianos son cristianívoros, no hay mejor clase de vida que ser como Jesús. Y no hay peor vida que aquella vida en donde el yo esté activo y fuerte. Esas dos cosas. Cuando el yo, mi ego, mi orgullo está firme, activo, es la peor vida que podamos llevar. ¿Ok? Esas dos verdades deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Juan va a volver a insistir sobre un tema que ya había hablado. 2 veces ya habló en esta carta sobre el amor a los demás. Y ahora vuelve una tercera vez a hablar sobre el amor hacia los hermanos. No porque no tenía más temas, no porque la carta iba a ser muy cortita, sino porque tiene que profundizar en esta verdad. Él quería profundizar en el peligro del mundo metiéndose en la iglesia. Entonces hoy vuelve a hablar de lo mismo, vuelve a hablar del amor. Él quería asegurarse, Juan quiere asegurarse, de que el amarse unos a otros no sea un simple consejito moral de vida, donde vivo egoístamente, pero en la iglesia tengo que sonreír al que me visita. Y es súper notorio cuando uno no vive en amor. Entonces está sonriendo y lo que espera el portero carnal es saludar, que la persona lo salude y entre. No que la persona le pida ayuda, que le hable, que tenga que interactuar. Entonces ahí vos te das cuenta de que, sí, allá la van a atender. Sí, hermana, allá la van a atender. Te das cuenta cuando la persona no quiere amar, que simplemente no tiene una vida de amor, porque está ahí y uno se da cuenta. No es un simple consejito. No está diciendo trátense bien los domingos, vivan egoístamente en la semana. Pero mientras se vean, si te tratan bien, se están amando. No se refiere a eso, no se refiere a llevarnos bien. Juan quiere asegurarse de que entendamos de que no es una opción no amar al hermano. No es una opción. Vivir egoístamente es pecado. Vivir centrado en uno mismo es pecado. No es una opción, no es un consejito de vida, es un mandamiento. El amar a mi hermano es un mandamiento de Dios. Nosotros tenemos este mandamiento de Dios, dice el apóstol Juan. Dios en Jesús dio este mandamiento. Amen a su hermano. Punto. ¿Por qué hace Juan tanto énfasis en los mismos temas?
Juan sabía muy bien que la iglesia está en medio de una batalla constante de ideas y pensamientos. Está la verdad de Satanás y está la verdad de Dios. Y todas nuestras vidas están en una guerra constante entre esas dos verdades. Al estar en el mundo, el cristiano es atacado constantemente por esas mentiras de Satanás que son presentadas como verdad. Y a esas mentiras que son presentadas como verdad, Juan no las toma con ligereza. Que entre una persona a la congregación y que viva para sí mismo, Juan no lo toma con ligereza, sino como ustedes lo dijeron muy bien al unísono, el que ama a Dios y no ama a su hermano, el que dice amar a Dios y no ama a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Juan no toma con ligereza esas mentiras del mundo. Toda enseñanza, ya sea de Dios o ya sea del diablo, busca echar raíces en el corazón. Porque toda enseñanza busca llevar la vida, producir una vida de acuerdo a esa verdad. Toda enseñanza llega al corazón. Entonces, si las mentiras de Satanás se entran en el corazón de la iglesia va a comenzar a manifestar la vida del mundo. Hoy, en la semana, me visitó un pastor, un señor mayor ya, y me hablaba y me decía, ¿cómo puede ser? Que todas las chicas con pantalones. Y yo así, esas carnales, ¿no? Porque, no, que ¿dónde está la pollera? Ese es el mundo, me decía él. Y yo le decía, bueno, hermano, puede ser, o sea, ve que hay un límite, en modestia, sensualidad, hay un límite. O sea, no andar vestidas sensualmente. Pero el poder no está en la pollera o en el pantalón. Ser del mundo no es pollera, pantalón, velo, los varones acá y las mujeres acá. Ser del mundo es manifestar el estilo de vida del mundo. Ser del mundo en una iglesia es decir, amo a Dios, pero soy indiferente a mi hermano. Eso es un peor peligro que la hermana venga con pollera o con velo o sin velo. Eso es peor. Entonces, si las mentiras de Satanás entran al corazón, la iglesia va a comenzar a vivir como el mundo. Entonces, en esta carta vemos que Satanás bombardeó a la iglesia con sus mentiras y engaños por medio de personas, ¿no?, que entraron y que decían pertenecer a la luz, ¿recuerdan? Pero eran de las tinieblas. Decían amar a los hermanos mientras amaban al mundo. Decían permanecer en la doctrina apostólica mientras negaban la deidad de Jesús o la encarnación de Jesús. Estas personas decían ser hijos de Dios, pero vivían en pecado. Estas personas decían amar a los hermanos mientras cerraban sus corazones a sus necesidades. ¿Cuánto amo a mis hermanos? Siempre y cuando no necesite nada. Estas personas habían entrado en la iglesia diciendo que hablaban de parte de Dios, como vimos el domingo pasado, mientras eran influenciados por el espíritu del anticristo. Satanás metiendo sus mentiras por esas personas. Y ahora el ataque se presentaba por medio de personas que decían amar a Dios mientras aborrecían a los hermanos. Así que para Juan, el amarse unos a otros es un tema fundamental en la iglesia. Lo que habéis oído desde el principio, le dice Juan. O sea que dentro de la catequesis hacían el énfasis de ámense, 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 renuncien, mueran por el otro, ámense. Lo que habéis oído desde el principio, permanezcan ustedes, ámense así. Él sabe que estos falsos hermanos que dicen amar a Dios, pero aborrecen a los hermanos, no son personas pobrecitas que están luchando con el egoísmo. Juan lo que está diciendo con este mensaje es lo siguiente: el que se ama a sí mismo es un instrumento de Satanás para meter el mundo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Chubis. El que se ama a sí mismo es un instrumento de Satanás para meter el mundo en la iglesia. Cuando Juan mencionó que si no amamos a los hermanos somos como Caín, no lo hizo para sonar fuerte. No es que eligió el peor personaje de las Escrituras y de Caín. No lo hizo para sonar fuerte. Juan sabe muy bien que si dejamos a personas así en la iglesia, van a destruir la iglesia como Caín destruyó a su familia. No hay límites para el amor propio.
no encuentra límites, va a destrozar todo lo que toca el amor propio. Recuerden eso, el amor propio va a destrozar todo lo que toca. Va a destrozar a su esposo, a su cónyuge, a sus hijos. El amor propio va a destrozar sus ministerios, el amor propio va a destrozar la iglesia, va a destrozar sus familias. El amor propio lo va a hacer. Y no estoy exagerando. La semana pasada salió la noticia de un jugador de la selección de Argentina que abandona a su esposa y a sus 2 hijas porque quiere otra vida. Y uno dice, bueno, por lo menos es sincero. No, destrozar tu familia por amor propio. ¡Qué locura! ¿Qué es? Que quiere disfrutar la vida, quiere estar con un montón de mujeres. Abandona a su esposa, que para mí es una locura. Yo siempre le digo a Andrés, si vos me dejás, me voy con vos, ¿no? O sea, no te dejo nunca. Abandona a su esposa y a sus 2 hijas por amor propio. No estoy exagerando. Pasa todos los días. La mamá se fue de vacaciones a Brasil y dejó a la bebé una semana y murió la bebé. Amor propio. Los padres se olvidaron al niño en el auto con 40 grados de calor y el niño fue calcinado adentro y ellos estaban comiendo y viendo películas. Amor propio. No es un error. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que no está tu hijo? Es amor propio. Estoy centrado en mí mismo. Entonces, cuando Juan dice el que no ama es como Caín, está por meter el mundo en la iglesia. No es una exageración. El que se ama a sí mismo es un instrumento de Satanás para meter al mundo en la iglesia. Por eso le dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mentiroso. Mentiroso. Es un mentiroso. No es un hermano que está luchando, no es un hermano pobrecito, no es un recién convertido. No, es un mentiroso. Porque no puede amar a su hermano a que ha visto y no amar a Dios. No puede amar a Dios que no vio y aborrecer a su hermano que sí lo ve. Y aunque nosotros no aborrezcamos a nuestros hermanos, como decir, lo odio a Fer, qué bronca que me da, cómo se le pincha la camioneta. No pienso eso porque él me lleva. Esto de amar a Dios mientras aborrezco a mi hermano se presenta de muchas formas prácticas, es muy común. Entonces yo amo a Dios y yo amo al hermano que está lejos. Que está en España, en Japón, en Chile, en Hungría. Qué predicador, qué pastor. Me encanta el ministerio de alabanza de centro no sé dónde. Porque, ¿qué leer? Eso sí son canciones. Es esto. Es aborrecer a tus hermanos mientras decís yo amo a Dios. Es como yo escucho, yo tengo 2 pastores. Mi pastor y el de internet. Ay, ¿cuándo me habla el Señor ahí? Eso es yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Lo menosprecio. Me está sirviendo y digo, gracias Señor por YouTube. ¿Qué silencio, ¿no? ¿Se sienten identificados o no? O sea, ¿tienen su pastor favorito, no? No estoy diciendo que en absoluto, sino es un ejemplo. Una de las mejores estrategias que tiene Satanás para destrozar una iglesia es llenar a la iglesia de gente carnal y egoísta que dice amar a Dios con todo su corazón, pero que sigue centrada en sí misma. Esa es una de las estrategias que tiene Satanás. Llena a la iglesia de gente carnal y egoísta, que todo el tiempo anda diciendo no lo veo, no estoy de acuerdo. No. Yo digo, ¿para qué viene a la iglesia si nunca está de acuerdo? Si todo lo que hace está mal, y váyase, ¿no? O sea, ¿alguien pagaría una película del cine que sabe que no le va a gustar? Entonces se sienta en la butaca 2 horas, no me gusta, ay, qué asco, ay, qué malo, yo filmo mejor con mi celu. Qué locura, ¿verdad? Y esa rareza ocurre en las iglesias. Vienen personas que no quieren al Señor a sentarse a juzgar. Andate, o sea, ¿qué hacen acá? Pero es una estrategia de Satanás, llenar las iglesias de gente carnal y egoísta para meter al mundo. Siguen centrados en sí mismos. Y en este pasaje Juan le va a decir a la iglesia, estas personas son un peligro, son tan peligrosas como aquellas que niegan la encarnación que vimos el domingo pasado. Son igual de peligrosas. Entonces el versículo 7 les dice, lean conmigo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios porque justamente Dios es amor. ¿Qué implica esa doctrina que Dios es amor? Que yo debo amar como Dios. Si lo conozco, imito a Dios. Entonces Juan está diciendo, deben tener mucho cuidado con los que dicen amar a Dios mientras viven para sí mismos. Si verdaderamente conocen a Dios, entonces aman como Dios porque Dios es amor. Para Juan y para los apóstoles hay una íntima relación, hay una estrecha relación entre conocer a Dios íntimamente y la vida práctica. El conocer a Dios produce la vida de Dios en la persona. El tener intimidad con Dios. Por eso tienen que tener mucho cuidado con cantantes, predicadores que simplemente te dicen tu tiempo de intimidad, tu tiempo de intimidad, de intimidad, de intimidad. Es espectacular, pero la intimidad es una intimidad en santidad, en lealtad. Si yo salgo y vivo para mí mismo después, no tuve intimidad con Dios. Habré tenido intimidad con algún espíritu, pero no es el Dios bíblico. ¿No les pasó que se meten a orar y de repente salen enojados? ¿No? ¿No les pasó que salen enojados, salen re carnales? Y dicen, pero Señor, que es una vida centrada en sí mismo, no puede tener intimidad con Dios. Dios es amor. Entonces les pasó porque se sonrieron, salen enojados, salen así como alterados. Y ya el perro te cae mal, la vida te cae mal, si tu cónyuge respira ya te cae mal. Es como que, ¡ah, Señor! Pero si estuve hermoso cantándote, ¿no? Estuviste cantando hermosamente. De ahí a tener intimidad conmigo, dice el Señor. Si una persona conoce íntimamente al Dios que es amor, entonces esa persona va a amar a sus hermanos. Es lo que dice Juan. No solo se va a sentir bien con sus hermanos, no solo va a tener bonitos sentimientos hacia ellos, sino que los va a amar como Dios amó en Jesús a sus hermanos. Por eso les dice, ámense unos a otros como Dios nos amó. Y dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No es un amor de palabras, es un amor activo, visible. El amor se ve. En esto se mostró el amor. ¿Cómo sé que Dios me amó? La cruz, la tumba vacía, la ascensión, el Espíritu Santo en mí. Se ve el amor de esa persona. Es un amor activo. Entonces Juan está diciendo, cuidado con esas personas que dicen amar a Dios y a los demás, pero en su vida práctica siguen centradas en sí mismas. Con lo que siempre están disponibles para todos, pero cuando llega el momento, ayer estaba libre, justo ayer me dieron el día libre. Hoy no, hoy ya tengo que recuperar el día libre, ya no puedo. Y el lunes que viene, pues sabes que no jugué en todo el año con mi hijo y quedé el lunes, ya no le puedo mentir, ya estamos cerca de Navidad, en Navidad no se miente. Y no sé, bueno, qué sé yo, el 20 de diciembre, el 8 de diciembre, ¿no? El feriadito. No puedo. La Virgen, ¿no? La Ascensión. Broma, ¿no? Que nosotros... Cuidado con aquellos que dicen amar a sus hermanos, pero en la vida práctica son como una oficina de ANSES. No hay sistema hoy, perdón. Dios nos amó al enviar a Jesús al mundo. Eso se vio, es un amor activo. Y si alguno está pensando que ese amor fue en respuesta a algún valor en nosotros, está equivocado. Por eso Juan dice en el versículo 10, el amor de Dios se mostró y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! O sea, mi amor ya no es en respuesta al valor o a la dignidad del otro. Mi amor es ajeno a algo que me hizo el otro, sea bueno o sea malo. Aquel que ama a Dios ama a los demás activamente como Dios amó a la humanidad. Y no ama al otro por algo bueno en el otro o en respuesta a alguna bondad recibida. El amor de Dios es una decisión que se originó en Él no como una respuesta a algo bueno en nosotros, sino porque Él es amor. Entonces el que ama a Dios ama de esa manera.
¿Por qué le dije que la peor vida es cuando el orgullo está activo? Porque el orgullo se pone a la altura de Dios y a veces se pone más alto que Dios y comienza a juzgar a los hermanos a ver si son dignos de recibir su amor. Dios no hizo eso. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, dice Jesús en Mateo. Y el orgullo lo que hace es un escaneo. ¿Es digno? Y no solo eso, sino que el orgullo se eleva por encima de Dios y dice, ¿soy digno de darle mi amor? O sea, esa persona es digna de recibir mi amor, pero yo me voy a humillar a amarlo, a servirle activamente. Yo sé que nadie se pone en la iglesia así como, Manu, pero te sonrío. Nadie hace eso, pero es la práctica de eso. Si Dios es amor y nosotros tenemos comunión con Él, y si lo amamos, debemos amar activamente como Él amó, sin esperar nada, sin haber recibido nada del otro. Por eso Juan dice en el versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como que es lógico. Y dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto es fuertísimo. Es como que hay una cadena de amor ininterrumpida entre Dios y la iglesia. Dios es amor. Dios manifestó su amor enviando a Jesús a salvarnos y ahora los que son salvos deben seguir manifestando el amor de Dios al amarse unos a otros. Nadie vio jamás a Dios. Si se aman, Dios se hace real. Si se aman, se lo ve a Dios. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar con algún ateo, dicen, mostrame a Dios, dame una prueba de que Dios existe. Si Dios existe, ¿por qué no desciende con 20.000 millones de ángeles? Y ahí yo creería, no. En lugar de ponernos a discutir, no, lo que pasa es que el bosón de Higgs y que lo que sea, venía a mi iglesia un domingo. Ahí vas a ver a Dios. ¿Qué tal? ¿No? ¿No quieren saber nada de amar al otro? ¿No quieren convertir al inconverso con el amor del Señor? ¿No? ¿Quién dijo amén? ¿Vos dijiste amén? ¿Quién dijo amén? Por favor. ¡Qué fuerte! En lugar de debatir, de ponerme, no, lo que pasa es que la ley de la termodinámica demuestra que todo tiende a perder. Vení a mi iglesia. Yo te voy a mostrar un amor que vos no conocés. Claramente no conocés porque sos ateo. ¿Qué tal? Se acaba todo debate. Vení a mi casa, te voy a mostrar cómo trato a mi esposa y a mi hijo. Cómo renuncio a mí con gozo por amor a ellos. ¿Quién quiere decir eso en su vida? ¿Sí? ¿Saben cuál es la fórmula para hacerlo? Hacerlo. Bien, bien. No me voy a orar para amar al hermano, voy y lo amo. Hay una cadena ininterrumpida entre Dios, el amor de Dios y la iglesia. Entonces dice Juan, en esto conocemos que permanecemos en Él, en el versículo 13. Y Él en nosotros, en esto, en el amor. Y si vivimos así, el Espíritu Santo que nos ha dado vuelve lo mismo. Se fortalece en nosotros. Dios se hace real en nosotros. Nadie lo vio a Dios. Si nos amamos, Dios se hace visible en nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. No estaba exagerando Juan, estaba parafraseando a Jesús, nada más. Estaba aplicando lo que Jesús dijo ahí. La vida, la presencia, el poder del Espíritu Santo se intensifica y manifiesta en una iglesia que se ama. Por eso dije, no hay mejor vida que ser como Jesús. Si no somos como Jesús, la iglesia es una tortura. El ministerio es una tortura. Es como esa tortura, no sé si es China, no sé dónde, que te meten debajo de unas gotas y vas y si no va a hacer nada, te termina destrozando el cráneo. Te cae una gotita, tac, tac, tac. Eso es una iglesia que no se ama. Al principio parece que no, y es paulatino, pero cuando uno se da cuenta ya tiene destrozado el corazón. Enojo, rencor, apatía. ¿Y qué pasó? Bueno, no se amaron como Jesús. El Espíritu Santo se apagó
y el mundo entró a la iglesia. Si nos amamos unos a otros, el Espíritu Santo se aviva en la iglesia. ¿Quieren un avivamiento? ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Cuántos quieren? Ven con... Ámense. Podemos venir a orar todos los lunes de 10 de la mañana a 10 de la noche, espectacular. Pero si no nos amamos, pasa nada. Y al verlo activo al Espíritu Santo, tenemos certeza de que somos cristianos, porque amo. No importa, hermanos, cuán intensamente afirmemos amar a Dios. Si esa cadena de amor se cortó o está interrumpida por mi vida egoísta, entonces no somos de Dios. Somos tan carnales y peligrosos como los testigos de Jehová, que enseñan un Dios a su imagen. Una iglesia de sana enseñanza cuyos miembros no se amen unos a otros es tan mundana y carnal como aquel que dice hablar de parte de Dios pero niega la encarnación, por ejemplo. Es lo mismo. Diferente pecado, mismo resultado. Juan nos está diciendo, el amarnos unos a otros no es un tema menor. Es una de las formas más seguras que tenemos para saber si somos hijos de Dios. Es una de las armas más efectivas para mantener al mundo y a los que son del mundo afuera de la iglesia. Porque el mundo no puede amar como Dios ama. Eso tienen que entenderlo. Si el día de mañana tu esposo, tu padre, tu hermano, tu tío, tu inconverso, que te amó y te cuidó y te hizo todo, se vuelve en contra tuya, debes entender que es lo normal. El mundo actúa como Caín. El mundo no puede amar como Dios ama. Entonces todo aquel que sea del mundo se va a ver sumamente expuesto e impedido de sembrar su egoísmo y su carnalidad en una iglesia llena de amor. Se va a ver expuesto. Porque no sirve, no se entrega. Obviamente la persona en muchos casos comienza a decir me siento aislado, me dejan de lado, y empieza a mirar al otro. Y no es el otro, soy yo. Entonces debemos amarnos unos a otros, porque no solo se manifiesta el Señor con mayor profundidad, sino que Juan va a dar otra seguridad, algo precioso como resultado del amor. No solo se manifiesta el Señor, no solo es una defensa contra los falsos hermanos, sino que también nos da certeza en el día del juicio. Mira lo que dice el versículo 17. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros y tenemos confianza en el día del juicio. ¿Por qué tengo certeza en el día del juicio? Porque como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¿Cuál es nuestra seguridad cuando nos presentemos delante del Señor? O lo pongo de otra forma, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo tengo la certeza de la salvación? Entonces vas a escuchar al predicador que dice, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador y murió por tus pecados? La persona dice, sí. ¿Amas a tus hermanos? La persona obviamente, el público va a decir, sí. ¿Tienes deseos santos? Sí. ¿Aborreces los pecados que antes hacías? Sí, pero me cuesta. Está bien, pero ¿lo aborreces? Sí. Ok. ¿Sos hijo de Dios? No está eso nunca en la Biblia. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo tengo seguridad de que en el día del juicio el Señor me va a decir, bien, buen siervo y fiel? Porque como Jesús es, así soy yo en el mundo. Nosotros como iglesia afirmamos que nuestra seguridad de salvación se encuentra en la obediencia, fidelidad e imitación de Jesús. Aquel que no está viviendo así no tiene certeza de salvación. Nosotros no confiamos en una experiencia pasada, por más sincera que sea. Vino Anacondia o Gigi Ávila, no, ya nadie llegó a Gigi Ávila tanto, ¿no? Anacondia puede ser, pues Gigi Ávila capaz que, yo no, ni Anacondia. Pero cuando vino Anacondia y dijo, oíme bien, Satanás, algo pasó dentro mío. y me convertí, y desde ahí, ¿y ahora cómo estás? No, pasa que ahora no tenés certeza. Uno no confía en experiencias pasadas por más sinceras que sean. Mi seguridad está en la fidelidad, obediencia e imitación de Jesús. Lo dice Juan. Nosotros tampoco confiamos en una soberanía de Dios fuera de los límites bíblicos. Si creyó, llegará. No me preguntes cómo. Eso no enseña la Biblia. Si es oveja, no se perderá, porque nadie las puede arrebatar de mi mano. Esa soberanía extra bíblica donde
tarde o temprano el Señor va a traer a su Hijo. No sirve. No confiamos en eso. Nosotros no confiamos en una experiencia pasada ni en una soberanía de Dios fuera de los límites de la Biblia. Aquí el apóstol Juan afirma que nuestra seguridad como cristianos está en ser como Jesús. ¿Estás siendo como Jesús? No deseando, todos queremos ser como Jesús. ¿Estás siendo como Jesús? En este caso particular, en este contexto, es amar como Jesús amó. ¿Puedes notar que el amor entre hermanos no es un tema menor en tu vida? ¿O es un tema menor? Ser como Jesús es nuestra seguridad en el día del juicio, dice Juan. Entonces no es un tema menor. Cuidado con aquel que dice amar a Dios y te lleva al mundo a vivir egoístamente. Cuidado. Cuidado con el pastor que dice amar a Dios, pero jamás te confronta, jamás te habla, jamás te exhorta. Cuidado. ¿Todo va a estar bien en tu vida? Todos decimos, no soy perfecto, pero si nadie te confronta es porque sí sos perfecto. Si nunca nadie te dice nada es porque siempre estás bien. Cuidado. Por eso Juan dice en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor ya es un castigo en sí, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese amor perfecto del que habla aquí Juan no es el amor del Padre hacia nosotros, sino que Juan está diciendo que si nosotros crecemos en amor, lo practicamos y lo perfeccionamos, el temor de ser castigados en el día del juicio se comienza a ir. Eso está diciendo, el perfecto amor es el amor ejercitado de la iglesia que se va perfeccionando. Y si la iglesia vive así, y si yo vivo así, cada vez tengo menos temor en el día del juicio, porque soy como Él. Aquel que tiene dudas de su salvación y tiene miedo que el Señor lo rechace, posiblemente no está amando a los demás, está centrado en sí mismo. Está viviendo para Él mismo. Entonces aquí podemos notar las terribles consecuencias de amar a los demás. En primer lugar, el mundo entra a mi corazón. Eso me lleva a una vida ajena a Dios. Mi corazón se comienza a llenar de rencor, de rechazo, de enojo hacia los demás, porque obviamente yo paso a ser el centro de atención. Me comienzo a aislar y comienzo a separarme y a dividir a la iglesia. Estoy describiendo lo que le pasó a Caín. Mi vida se comienza a llenar de dudas porque comienzo a caminar en la oscuridad. El que no ama a su hermano es de las tinieblas, dice Juan. Mi vida se comienza a llenar de dudas. Empiezo a dudar si Dios me ama o no. Empiezo a dudar de su perdón, empiezo a dudar de sus promesas. Me comienzo a llenar de temores, de preguntas. Y todo esto por el solo hecho de no amar a los demás. De ser rebelde al mandamiento de amar a los demás. Entonces, ¿cuál es el gran impedimento para amar? Comienza con Y y termina con O. El yo. La gente del mundo solo vive centrada en ella misma. El impedimento de amar a los demás no está en las personas, está en mi corazón. Eso es lo que... Nuestro corazón quiere amar al hermano ideal, eso es lo que pasa. Nuestro corazón quiere estar en el ministerio ideal. Que entiendan y reaccionen como yo espero que entiendan y reaccionen. Y no solo como yo espero, sino cuando yo lo espero. Y eso es imposible. Nuestro orgullo siempre quiere amar al cónyuge ideal. Siempre. Por eso dicen la locura, se acabó el amor. No se acabó el amor. Me amo tanto a mí mismo que no estoy dispuesto a morir por amar al otro. Cuando se refiere a que se acabó el amor, se acabó esa química, eso que uno siente cuando está de novia. Y, ay, me miró, qué tonta. No, se acabó eso. Como ya no siento eso, está claro que tengo que romper mi familia y mi matrimonio, ¿verdad? Yo importo mi vida, mi salud mental, emocional, física, psicológica, psiquiátrica, no sé qué más dicen hoy. El gran problema es el yo. El problema no es la persona, que es difícil. El problema es mi corazón orgulloso.
¿Creen que Jesús amó a una humanidad perfecta? Bueno, ya ahí tienen toda la respuesta. Ahí tienen toda la teología del amor en Jesús. Si Jesús hubiera amado a la humanidad perfecta, no. En esto se mostró el amor del Padre, en que envió a su Hijo a la humanidad perfecta. No. Nuestro corazón está, como lo dije, constantemente evaluando si la otra persona es digna o no de amar. Y si esa persona es digna de que yo le entregue ese amor o no. Así que mientras el yo esté vivo, el amar a mis hermanos va a ser imposible. ¿Te cuesta amar a tus hermanos? El problema no es tu hermano. Sos vos. Ahí sí se aplica, no sos vos, soy yo. Ahí sí, ahí está perfecto. No es tu esposo, sos vos. Pero le dije 20.000 veces que no tire la ropa en el pasillo. Sí, es tonto, no es perfecto. Pero ese odio no está fuera de lugar. Yo no lo odio, pues no lo querés matar. Entonces, el amar a los demás es el resultado de mi semejanza a Jesús. Mientras yo más me humille y renuncio a mí mismo, entonces voy a poder amar a los demás. Es decir, que al amar al otro es la crucifixión de las demandas del yo. Muero a mí mismo. ¿Estás cansado? Muero a mi descanso. ¿Estás enojado? Muero a mi enojo. ¿Estás impaciente? Muero a mi impaciencia. ¿Te sentís solo? Muero a mi soledad. ¿Te sentís triste? Muero a mi tristeza. Mi esposa y mi hijo, que están toda la semana conmigo, no son dignas de recibir todo mi maltrato. Yo no tengo derecho a tratarlos así. ¿Te cuesta tu hermano en el ministerio? No es tu hermano. Muere a tu orgullo. Muere a tus demandas. Muere a tu corazón que cree que deben actuar como uno piensa. Muere. Ya está. Es la crucifixión de la opinión que yo tengo de mi persona. Y es la crucifixión de la opinión que yo tengo de la otra persona, el amor cristiano. Tengo que crucificar lo que pienso de mí y tengo que crucificar lo que pienso del otro. Y amar. No que lo voy a crucificar literalmente, sino que muero. Si me cae mal, muero a eso y lo amo. ¿Qué tal? ¿No es lo que hizo Jesús? ¿No es lo que sigue haciendo el Padre? ¿O hace salir su sol sobre los cristianos nomás? ¿Llueve sobre los cristianos? ¿Los precios son más baratos para los cristianos? Él hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Cómo sé si alguien es de Dios entonces? Si tiene una vida que ama a los demás. Es cristiano. Por eso Juan termina diciendo, miren el versículo 14, nosotros los apóstoles hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo. Se mostró el amor. Es el Salvador del mundo. Nosotros también enseñamos que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es cierto, pero no es lo único que enseñamos. No solo testificamos que vino el amor al mundo, sino que hemos conocido y creído ese amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. ¿Qué enseñamos? Dice Juan. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No basta con decir yo creo en Jesús y lo amo. Nosotros también enseñamos que Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso es lo que anunciamos, dice Juan. Los apóstoles anunciamos tanto el reinado, la autoridad, la supremacía de Dios, como la obediencia y la fidelidad del cristiano en imitar a ese Jesús. Y en este caso, imitamos el amor. Si alguien dice que ama a Dios, pero ni siquiera se congrega, si alguien dice que ama a Dios, pero vive aislado y no hace un esfuerzo para servir a sus hermanos, si alguien dice que ama a Dios, pero vive centrado en sí mismo, si alguien dice que ama a Dios, pero no puede perdonar, si alguien dice que ama a Dios, pero es indiferente a sus hermanos, es un mentiroso. Esa persona no es de Dios. El amor a Dios, hermanos, se manifiesta en el amor hacia mis hermanos. Y esa es nuestra seguridad.